En el siguiente problema nos dicen que en un triángulo rectángulo ABC recto en B, esto es dato y esto de aquí es la pregunta del problema. Entonces, trabajamos en el triángulo rectángulo. El problema dice recto en B. Como dice recto en B, entonces coloco aquí B y esto A y C. Y a cada ángulo se le suele colocar una letra minúscula. Por ejemplo, si al vértice del ángulo A se le opone el lado opuesto a minúscula. Al vértice C se le opone C minúscula y al vértice B se le opone B minúscula. Con esos datos o con esos elementos reemplazo en el dato. Dice, en el dato del problema. 3 veces la tangente de A. La tangente del ángulo A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Más, o eso es igual a 2 veces la cosecante del ángulo C. La cosecante del ángulo C es la hipotenusa entre el opuesto. Eso significa B sobre C. Con lo cual nos procedemos a cancelar esta expresión. Entonces obtenemos lo siguiente, que 3 veces A es 2 veces B. Por regla de proporciones, A es como 2 y B es como 3. Eso quiere decir que A minúscula es 2K y B minúscula es 3 veces K, la regla de proporciones. Todo eso lo llevamos en el gráfico. Donde dice A minúscula, aquí estaba, que es el opuesto al ángulo A, ahora va a ser 2 veces K. Colocamos aquí 2 veces K minúscula. B minúscula, mira que estaba acá, es la hipotenusa. Entonces coloco aquí 3 veces K, que es la hipotenusa en este gráfico. Observa que tengo un cateto, la hipotenusa, pero me falta el otro cateto. Y ese cateto le llamo C. Entonces sigo colocando C. ¿Y cómo encontramos, cómo calculamos un lado que nos falta en un triángulo rectángulo? Pues recuerde que debemos hacer uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto 2K al cuadrado más el otro cateto C al cuadrado es la hipotenusa elevado al cuadrado. Desarrollamos, esto es 4 veces K cuadrado más C cuadrado y esto es 9 veces K cuadrado. Pasa a restar, C cuadrado es 9, le quitas 4, esto es 5K cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a cada uno de los elementos, C es el algo. La raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de K cuadrado es K. Eso lo reemplazamos aquí, nos ha salido raíz de 5 veces K. Con esos valores reemplazamos en lo pedido, El problema nos está preguntando que igual 4 veces la cotangente de A está elevado al cuadrado. La cotangente del ángulo A es el adyacente entre el opuesto, o sea, raíz de 5K entre el opuesto que viene a ser 2K. Pero eso todo está elevado al cuadrado y se debe colocar entre paréntesis. Menos 3 veces el coseno del ángulo C. El coseno de este ángulo es su cateto adyacente entre la hipotenusa. Para el ángulo C, el adyacente es 2K y su hipotenusa es 3K. Su cateto adyacente es 2K. Procedemos a cancelar. Bueno, se cancela la constante de proporcionalidad y elevamos. Raíz de 5 al cuadrado, eso es 5. 2 al cuadrado es 4. Y aquí seguimos copiando esta expresión. Observa que se va. Y nos quedaría pues 5 restado de 2, que eso viene a ser 3. Nos dice de dato esta expresión. Lo que voy a hacer es que este denominador pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces obtenemos esta conclusión. Y cuando el seno es igual al coseno, el seno es igual al coseno cuando estos dos ángulos son complementarios. Es decir, que 40 más alfa sumado de 30 más alfa, eso es 90 grados.
haciendo la suma entre 70 y 2 alfa vale 90. Pasa a restar, eso viene a ser 20, y esto pasa a dividir, alfa es 10. Con ese valor encontrado, reemplazamos en el gráfico. Acá dice 3 alfa, entonces alfa vale 10, 10 por 3, esto viene a ser 30 grados. Aquí también lo mismo, son iguales, 30 grados, ¿no? 3 por 10. Bien, el problema pregunta x y esto vale 5, tanto el problema, esto viene a ser 5. 30, 30, esto de aquí es 60, entonces por ángulo exterior, ¿no? 30 más 30 es 60. Y como este es 90, el de aquí es 30. Recordar que en todo triángulo rectángulo de 30 y 60, a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Es decir, como a 30 se le opone 5, la hipotenusa tiene que ser 10. Recuerda que a 30 grados se le opone la mitad de la hipotenusa. Y como este ángulo y él son iguales, entonces este triángulo es un isósceles. Eso significa que estos dos lados tienen que ser iguales. Por lo tanto, x es 10. En el siguiente ejercicio número 3, nos dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en C, entonces coloco A y B. Se tiene este dato, ahí está el dato. Y luego nos hacen esta pregunta que es el producto de seno de A por el seno de B. Del gráfico. Si este es el vértice A o ángulo A, al lado opuesto se le asocia el cateto A minúsculo. Y si este es el ángulo agudo B o B mayúscula, así, ángulo B o B mayúscula, al lado opuesto B minúscula y al lado opuesto a C es C minúscula. Debemos observar que ahí se cumple el teorema de Pitágoras. Decimos que el cateto A al cuadrado más el otro cateto B al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Eso va a quedar muy bien. Queda bueno. Vamos con el dato a trabajar. La tangente del ángulo agudo A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, A sobre B. La tangente del ángulo agudo B es el cateto opuesto de B entre el adyacente de B. Eso significa B sobre A. Y todo eso es 4. Vamos a sumar estas fracciones. Sería A cuadrado más B cuadrado sobre AB igual a 4. Paso a multiplicar esta expresión de esta manera. Entonces obtenemos que A cuadrado más B cuadrado es 4 veces A por B. Pero del teorema de Pitágoras, esto es C cuadrado. C cuadrado del teorema de Pitágoras, y eso es 4AB. Lo dejamos ahí. Ahí queda como un dato. Ahora, en lo pedido. El problema está preguntando seno de A por seno de B. El seno del ángulo A, el seno de este ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Y multiplicado por el seno del ángulo B, cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, eso es AB sobre C cuadrado. Pero del teorema de Pitágoras, C cuadrado era 4AB. Entonces reemplazamos AB sobre C cuadrado, es 4 veces AB. Ese es C cuadrado, lo he reemplazado. Observamos que se cancela y la respuesta es un problema número 4. El dato del problema. El producto de la tangente de X por la tangente de Y es 1. Se supone que estamos en un tema se supone que los ángulos son agudos para poder hacer esta expresión. Trabajar que si tangente de X por la tangente de Y es 1, entonces lo que hago es que este tangente lo paso a dividir.
Por lo tanto, tangente de x será 1 entre tangente de y. Pero 1 entre tangente es cotangente. ¿Y cuándo la tangente es igual a la cotangente? Bueno, eso sucede si es que estos ángulos son complementarios. Eso significa que x más y es 90 grados. La razón es igual a la corrazón si es que estos ángulos son complementarios. Eso vamos a reemplazar en lo pedido. Y aquí vamos a colocar. Acá dice coseno de x más y entre 2, pero x más y es 90. 90 entre 2 viene a ser 45 grados por el seno. X más y entre 3, pero por 2. X más y es 90. 90 entre 3 es 30. Por 2 vendría a ser 60. El coseno de 45 se sabe que es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Multiplicando, esto es raíz de 6 sobre 4 de la solución. Siguiente ejercicio, 5. Del gráfico calcular tangente de alfa. Aquí tenemos un triángulo en el cual tenemos este 60. Por lo tanto, decimos que si estos dos ángulos son 60, el tercero también es 60. Entonces concluyo con eso que es un triángulo del tipo equilátero. Eso quiere decir, claro, son dos ángulos de 60, el tercero también es 60. Entonces los tres lados son iguales. Entonces si este lado es 8, el de aquí también es 8. Y por supuesto, todo esto también será 8. Pero para calcular tangente de alfa, que es lo que yo quiero, ¿no? Tangente de alfa. La tangente tú sabes que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero aquí el cateto opuesto no vayas a pensar que es 6. Esto no es un ángulo recto. Lo que tengo que hacer es trazar esta alturita. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este 90 trabaje con el ángulo alfa y el 90 que está aquí trabajará con el ángulo 60. Esa es la razón por qué hago este trazo. Porque con esta alturita hago que alfa esté metido en un triángulo rectángulo y a su vez este triángulo rectángulo es de 60, 90 y 30. Y sabemos que por triángulos rectángulos notables a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 6, esto es 3, y por el teorema de Pitágoras, esto es 3 raíz de 3. Pero como todo esto era 8 y esto es 3, pues esto es 5, porque 5 más 3 te dará 8. En este triángulo rectángulo que acaba de aparecer, obtenemos que la tangente de alfa es el cateto opuesto, que viene a ser 3 raíz de 3, sobre el cateto adyacente, que viene a ser 5. Esa es la solución de este problema. En el ejercicio número 6 nos pregunta la tangente al cuadrado de alfa. Observo que esta es una circunferencia, esto se entiende que es una tangente a la circunferencia, esta es otra recta tangente también a la circunferencia. O se debe entender que es el centro de la circunferencia. Este es el ángulo de 60 grados y este es el ángulo alfa. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Lo que voy a hacer es del centro de la circunferencia del centro trazar a los puntos de tangencia por geometría. Se sabe que si del centro unimos con el punto de tangencia, este es un ángulo recto. Aquí también, esto es un ángulo recto cuando es el punto de tangencia, ¿no? Es por teoría de la geometría. Lo que hago es prolongar esto y trazar una horizontal, de tal manera que forme un rectángulo aquí. Y ahora empiezo a llenar los ángulos. Mira que esto es 60, este es 90, esto debe ser 30 grados. Pero como este es 90, esto debe ser 60 grados. Debido a que esto es paralelo, son paralelos porque este es 90 y 90, de 7 es 60, el de aquí también será 60. Como este es 90, esto es 30.
De igual forma, si este es alfa, el de aquí viene a ser alfa. Recuerda que estos son paralelos y una secante. Si esto es alfa, por alternos internos, el también es alfa. Igualito, alternos internos. Muy bien. Ahora, le voy a dar un valor al radio de la circunferencia. Supongamos que el radio de la circunferencia es 2n. A 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Entonces esto es n raíz de 3. Como este es el radio, esto también es el radio de la circunferencia. Debe ser lo mismo, es el radio. Y por rectángulo, si este es n raíz de 3, por aquí viene también n raíz de 3. Esto es lo mismo que él. Y este radio es lo mismo que este radio. Profe, ¿por qué esto es n? Porque a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa. Y esto es por el teorema de Pitágoras. Ahora, reemplazando en lo que yo. El problema pregunta tangente cuadrado de alfa. La tangente de alfa, aquí, en este triángulo rectángulo, es el cateto opuesto entre su cateto adyacente. Y eso está elevado al cuadrado. Se va cancelando, elevando al cuadrado es 3 cuartos. Esa es la solución. En el ejercicio 7 observamos un cuadrado, punto medio del lado AB, esto es punto medio de este ladito, y esto también es punto medio de. En esta gráfica nos piden calcular la tangente del ángulo θ. Observe que el dato dice que todo esto es un cuadrado. Es un cuadrado. Veamos la solución. Lo que he hecho es, desde este punto, he trazado una paralela a AD, una paralela. Y de este punto, una paralela a este lado. Debería haber prolongado, pero ahí nomás lo dejo. Ahora le voy a llamar un lado. Por ejemplo, le puedo llamar NN, o 2N, o 3, o 4. Le voy a llamar cualquier valor, 4 veces N. ¿Por qué? Para que tenga mitad, básicamente. Así, 4N. Entonces, el lado sería 8N. Esto también es 8N, 8N, 8N. Como estos son iguales, entonces por el teorema de Tales, estos también son iguales debido a que es paralelo. Como es 8, debe ser 4 para cada uno. ¿Sí? 4N. Observa que esto es base media. Base media. Este es 4N, esto es 2N. Esto es 8. Si esto es 2, esto debe ser 6. 6N. Ahora mire usted. Como estos son iguales, estos también deben ser iguales. Pero es 6. Para que 6 con 2 haga 8, le corresponde 3N a cada uno. 3, 3 y 2 hacen 8. Todo completo. Como este es 4, este también es 4. Este también es 4. 4N. Pero esto es base media de él. Base media. Este es 4. Este es 2N. Y acá también tiene que ser 2N para que 2 más 2 me dé 4. 2 y 3, todo esto es 5. Acá también será 5. Mira que este es un rectángulo. 5N, 5N. En este triángulo rectángulo, ya podemos calcular la tangente del ángulo θ. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. La respuesta es ejercicio 8. Dato. El ángulo alfa es ángulo. Además, se cumple esta expresión. Calcular toda esta expresión que se encuentra aquí. Veamos. Observamos que aquí hay un ángulo de 20 grados y 70. 20 con 70 suman 90. Significa que son complementarios. Entonces, la cotangente 70 se podrá cambiar por el complemento por la tangente de 20. Es lo mismo. De igual forma, aquí 40 con 50 suman 90. Eso significa que secante 50
podré cambiarlo por la corrazón, la cosecante de 40 grados. Entonces tenemos 4 veces tangente de 20, y esto de aquí coloco como tangente de 20. Y esto lo sigo dejando. Ahí está, seno de 40, y esto coloco como cosecante de 40. Y sabemos que la cosecante de 30 grados es 2. Sumamos, o sea, 5 veces tangente de 20 por la cotangente de 20 sobre seno por cosecante del mismo ángulo, esas recíprocas, ese producto es 1. Seno por la cosecante es 1, y 1 por 2 es 2. Otra vez, tangente por cotangente del mismo ángulo, eso es 1. Recíprocas. Entonces nos quedaría que 5 entre 2 es la tangente alfa. Lo llevamos a un triángulo rectángulo. La tangente cateto opuesto, cateto adyacente, aplicamos el teorema de Pitágoras, este es raíz de 29. Reemplazamos en lo pedido. Raíz de 29, el seno del ángulo agudo de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Fracciones homogéneas se cancelan y la respuesta es 7. Problema 9. Datos del problema. En el gráfico mostrado, esto es alfa y beta, cotangente alfa es 3 y tangente de beta es 0,75. Veamos. Como la tangente de beta es 0,75, pasando a fracción, eso es 75 sobre 100. 25ava es 3 cuartos. Además, AB vale 5 metros. Eso significa que esto de aquí es 5. Calcular AC es la pregunta. ¿Cuánto vale X? O sea, X es 5 más este pedacito. La tangente de beta es 3 cuartos. En el ángulo beta, la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como la tangente es 3 cuartos, no significa que esto es 3 y este es 4. Quiere decir que si esto es 3n, esto es 4n. Eso significa tangente beta 3 cuartos. Luego, dato del problema. Cotangente alfa es 3. Eso es dato. La cotangente de alfa es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El adyacente es 5 más 4n. Y el opuesto es 3n. Eso es 3. Esto pasa a multiplicar. 9n. Con lo cual concluimos que n es. Esto pasa a restar. 9n menos 4n es 5n. 5n vale 5. Y entonces n es 1. Por lo tanto, la pregunta es x. Era 5 más 4n. Pero n vale 1. Por 4 es 4 y sumado de 5 es 9. Problema 10. En un triángulo rectángulo, la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4. Hallar el perímetro de dicho triángulo si la hipotenusa es 39 centímetros. Supongamos que alfa sea el ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Dato el problema, la tangente alfa es 2,4. 2,4 es 24 sobre 10. Sacando a mitad es 12 quintos. Aquí está alfa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero es una razón. Entonces debes colocar la constante de proporcionalidad. Y cuando hacemos el teorema de Pitágoras, esto va a salir 13K.
con la constante de proporcionalidad. Además, ¿cuál es el perímetro? Si la hipotenusa mide 39 centímetros. Dato. La hipotenusa, en este caso la hipotenusa es 13K. Eso es 39 centímetros. Por lo tanto, K es 3. El problema pregunta el perímetro. Es la suma de los lados. 5K más 12K más 13K. Esto viene a ser 25 más 5, 30K. Pero K vale 3. 3 por 30, 90 centímetros. Esa es la solución del